Y bueno, espero que cualquier duda que tengan, cualquier inquietud, saben que estamos totalmente a disposición a través del teléfono, a través de los mails. Todos tienen habilitado el acceso al campus virtual nuestro. Creo que todos, si alguno no recibió por X motivo, pero no recibí ninguna consulta al respecto, a su mail llegó un nombre de usuario y contraseña para ingresar al campus virtual de Árbol para tu Nido, donde tienen acceso al material teórico que pueden ir leyendo. Son 3 PDF, y ahí mismo van a tener acceso después a estos encuentros en tiempo real, en el Zoom. Van a estar grabados y subidos al campus para que lo vuelvan a ver las veces que quieran, que necesiten, o si por algún motivo no pueden estar presentes en algún encuentro, lo pueden ver en el campus, ¿sí? Así que bueno, ese campus, el acceso al campus va a estar habilitado un tiempo, un mes aproximadamente, y para que ustedes puedan aprovechar al máximo lo que se da, los contenidos que se dan en el curso y demás. Así que bueno, bienvenidos y que disfruten el curso. Muchas gracias, Nati. Cuando quiere, ingeniero, iniciar. Bueno, iniciamos nomás. Vamos a compartir pantalla a ver si estamos bien. ¿Ahí me ves bien? ¿Se ve la presentación? Sí, perfecto. ¿Me escuchan todos bien? Sí, sí, perfecto. Bueno, Muy bien. vamos a arrancar entonces. Bienvenido a todos los que por ahí nos saludé. Muchas gracias también a las chicas de Perú y a todos de distintos lugares del país por estar y la puntualidad y todo. Así que sin más no le voy a robar más tiempo, así que vamos a arrancar. A ver, tengo un chat por ahí. Bien. Ahí está. Cuando nosotros pensamos en algún tipo de cultivo, planta, ya sea desde un plantincito en el patio de casa o algo de gran escala, siempre cuando pensamos en una plantita o en una semilla, hay algunos componentes que se nos vienen a la mente, que es que necesitamos un espacio de tierra, agua, dióxido de carbono, que eso se lo va a dar el ambiente, y luz solar para que éstas crezcan. Tomás, Bueno, perdona, disculpa, yo no estoy viendo la presentación, no sé si la tenés activada. A ver. Sí, ahí está. Ahí está. ¿Ahí está bien? Ahí está, no, disculpa. No, está bien, está bien. Vos cortame cuando necesites, que vos Sí, sos el que sabe de tecnología. cualquier cosa por el chat nos avisan si hay algún inconveniente. Claro, claro. Esta foto es un ejemplo en un desierto en Israel, donde tenemos las cintas de riego, las plantas y la tierra. Y lo que le venimos a presentar hoy es otra manera de cultivar las plantas, que son los cultivos hidropónicos. Les pido que retengan esta foto de la planta entera con las raíces, porque la voy a nombrar 2 o 3 veces. Les voy a citar esta placa. Cuando hacemos un poquito de historia de cultivos hidropónicos, pensando hacia atrás, desde donde se supone que se inicia esta tecnología, en Babilonia, 600 años antes de Cristo, se construyeron los famosos jardines colgantes, donde el agua corría por todas estas superficies, que eran como zanjones construidos, y allí había gran cantidad de agua, y de alguna manera las plantas se alimentaban con ese agua enriquecida. Eran grandes cultivadores. Un poquito más acá en el tiempo, más de 1200 años después, los aztecas cultivaron el maíz en barcaza por medio de un entramado de pajas. Acá está el maíz. Hoy día se sigue usando algún tipo de esta tecnología que se llama milpa, que es una consociación entre leguminosas y gramíneas. Se colocan porotos o alguna leguminosa en el medio, y las gramíneas como el maíz
se colocan en el otro surco, para hacer un mejor aprovechamiento del surco, de la tierra. Este tipo de islas flotantes, lo que tenían era que el riego era a través de esta inundación que se producía, o también en algunos lugares como el Nilo, también se trabajaba con este tipo de sistema en alguna época donde el Nilo subía. Lo que pasa es que lo que tenía el Nilo es que traía una gran cantidad de materia orgánica, entonces eso también ayudaba mucho a los cultivos ocasionalmente cuando crecían. Un poquito más acá todavía, entre 1929 y 1930, este señor que se llama William Sherrick se lo asocia como el padre de la hidroponía, ya que unos años antes empezó con algunos estudios sobre fisiología vegetal, empezando a ver los efectos sobre las plantas de los excesos y de la carencia de distintos nutrientes y qué repercusiones traía en la planta y cómo eso impactaba en la productividad. Bueno, hubo varios investigadores que empezaron a desarrollar una línea que decía que si las plantas obtenían de la tierra el agua y los nutrientes, estos podían hacerlo de manera sintética y prescindir de la tierra. Por supuesto, imagínense, en 1929 fueron tratados de locos, pero así todo, el señor Don William, fíjense estos tomates, estos son tomates, aquí está su esposa, fíjense la dimensión de estos tomates, al lado de una persona de estatura normal, que puede tener unos 70, unos 80, el señor está subido a una escalera y los tomates son, bueno, imagínense también que las variedades de ese entonces eran totalmente indeterminadas, o sea, los tomates se dividen en determinados e indeterminados. Los determinados rematan en flor y tienen una estatura más o menos estándar, y los indeterminados tienen un crecimiento indefinido. Por eso hay que podarlos, pero la productividad que logran en este pequeño espacio fue muy superior a la que lograron en tierra. Entonces ahí es donde empezaron a llamarle mucho la atención este tipo de tecnología, y es que empezaron a aplicarse. Él mismo bautizó esta técnica como la hidroponía. La definición, de hecho, es un método utilizado para cultivar plantas usando disoluciones minerales en vez del suelo agrícola. Por eso muchas veces se dice que hablamos de cultivos sin tierra. Van a encontrar también hidroponía o cultivos sin tierra. La palabra hidroponía, si dividimos hidro significa agua y ponía es cultivo o trabajo, podríamos sintetizarlo como trabajo en agua. Esta foto del fondo que ven aquí son de una producción de yerberas en el INTA de Escobar y en el INTA de San Pedro, donde se hace la Fiesta Nacional de la Flor, que luego vamos a citar un poco las producciones florícolas con excelente resultado con técnica hidropónica. Cuando empezamos a ver entre las diferencias que existen entre cultivos en tierra versus cultivos hidropónicos, yo les dejo acá el listado, ustedes lo pueden leer después tranquilos, podemos citar en general el ambiente controlado que tenemos de los nutrientes. Al prescindir del suelo, nosotros podemos estar sin problemas de algunos de estos inconvenientes que pueden citarse en el suelo, como puede ser el tema de la estructura, del drenaje que existe en el suelo, los problemas de los patógenos. Por ejemplo, en cultivo de tomate hay algunos inconvenientes con plagas que están en el suelo, como nematodes, por ejemplo, que atacan las raíces y es bastante complejo de atacar. Luego no vamos a tener problemas en cuanto a tener que esterilizar el suelo o a estar aplicando fitosanitarios para poder lograr eso. Otra de las grandes, y como grandes ventajas tenemos la alta densidad que podemos tener de cultivo en la hidroponía y el incremento de las cosechas.
Nosotros estamos teniendo cosetas todo el año de verdura de hoja, por caso de lechuga, de cibulet y de menta, que son algunos de los productos que nosotros hacemos, y hay otros que son bien estacionales, como por ejemplo apio, espinaca, selga, que son más de ahora de invierno. Y rúcula, por ejemplo, podemos tener producto todo el año. Otra de las ventajas es la utilización mucho más eficiente de los fertilizantes. Aquí no tenemos pérdida ni exceso de fertilizantes, ya que la nutrición está totalmente controlada. Y además no tenemos pérdida en cuanto al uso del agua. Nosotros lo que tenemos aquí son un manejo hídrico, por eso también no hay estrés hídrico. Y tenemos los riegos, no perdemos agua. Esa es otra de las ventajas que vamos a ver ahora en la próxima placa. No estamos pendientes de las pérdidas de agua, de los excesos hídricos, sino que nosotros hacemos un riego bien eficiente y bien localizado. El medio que elegimos para el cultivo, ahora vamos a ver las clasificaciones en unos momentos, dista de lo que nosotros tenemos en la tierra. Nosotros en la tierra lo que tenemos es que en la tierra nosotros tenemos una dotación de materia orgánica, de nutrientes, de microorganismos tal, que de acuerdo a la zona en la que produzcamos vamos a tener tal o cual dotación de esos elementos, digamos. En cambio, en la hidroponía, la planta va a tener todo lo que necesita en todo momento. Eso me lo van a escuchar repetir 2 o 3 veces. Entonces, de esa manera nosotros hacemos un uso bien eficiente, no solo del agua, sino de los nutrientes, porque al no tener procesos de escurrimiento ni percolación, que esto lo vamos a ver ahora, perdón, esa es la próxima. El escurrimiento es cuando el agua discurre, digamos, se dice también, superficialmente. O sea, el agua que no infiltra, que no entra al suelo. Y la percolación es la que va desde donde terminan las raíces hacia abajo. Esa es una ineficiencia hídrica, que nosotros estamos perdiendo agua y no va a nuestra productividad. Otra de las grandes ventajas es la no utilización de fitosanitarios. Hoy día nosotros, eso lo vamos a ver mañana, nosotros no aplicamos ningún tipo de químico. Nosotros trabajamos con productos biológicos, como puede ser el sulfato de cobre, que se puede preparar también con cal, que ahí se hace un caldo que se llama caldo bordelés, que sirve también para controlar los hongos y son totalmente inorgánicos. El sulfato de cobre se usa para las piletas, por ejemplo. Entonces son sales totalmente que no tienen compuestos químicos, no deja residuos en la planta y sirve para controlar en caso de ataque de hongo, la acción es como que le echáramos bicarbonato. Digamos, lo que hace es cambiar el pH del medio en el que se desarrolla el hongo. Los hongos se desarrollan en pH ácido y nosotros le estamos dando una sustancia para corregir ese pH y que se mueran. Entonces lo único que se hace es un cambio en la biología de la planta o en el ambiente que está ahí desarrollado el hongo. No es que estamos dejando un residuo químico en la planta. Otra de las diferencias es que en el cultivo en suelo, los nutrientes están asociados a partículas de tierra, están como pegados en las partículas de tierra. Estos procesos, cuando los nutrientes están, digamos, pegados, como les decía, en la partícula de tierra, ahí hay procesos biológicos, procesos físico-químicos, de microorganismos que tienen que también actuar para poder dejar disponibles esos nutrientes para la planta. Entonces, eso también son otras ineficiencias que tenemos cuando aplicamos nutrientes. Si bien ahora hay tecnologías mucho más avanzadas, por eso ahora la tendencia es al uso de
fertilizantes foliares, que tienen más eficiencia. A diferencia de los cultivos hidropónicos que ya tienen las raíces directamente en contacto con el agua y en las formas químicas que la planta lo necesita. Por eso, lo mismo que les decía, la planta tiene todo lo que necesita en todo momento. Y otra de las ventajas es lo que les decía, la reutilización de más del 90% del agua, no existen desperdicios por escorrentía ni percolación, y la posibilidad del empleo para adultos mayores o personas con algún tipo de discapacidad. Acá, como para agregar otras ventajas, la ONU sacó una estimación que para el 2050 la producción de alimentos va a tener que aumentar un 70% a nivel mundial. Estos sistemas logran gran intensificación en pequeño espacio, con procesos sumamente eficientes y sin afectar el medio ambiente. ¿Por qué? Porque además solo el 3% del agua dulce está disponible para los humanos y para la producción de alimentos. A la vez, las tierras arables a nivel mundial son solo el 5%, y no hay muchas posibilidades de expandirse mucho más. Otra de las cosas es que, estimado este aumento de la población, más del 80% de la población mundial para el 2050, va a vivir en ciudades. Y las ciudades tienen una demanda de alimentos muy alta. Y la superficie productiva cada vez se está achicando. Lo pueden ver en cualquiera de los lugares en los que ustedes viven, como los cordones hortícolas se están transformando en zonas residenciales. Juan, aprovecho ya que me consultás. El agua que se utiliza puede ser agua potable o agua de ósmosis o agua de lluvia. Es de acuerdo a la calidad del agua que se tenga. Eso, si ustedes luego, mañana yo les voy a dejar mi WhatsApp, me van contando y mañana les voy a contar de una tecnología nueva que tenemos, que representamos, para poder tratar las aguas duras, que son los ablandadores de agua. Las plantas, por más pequeñas que sean de ósmosis inversa, son muy caras. Imagínense que una plantita de ósmosis que entregue algo de 150 a 200 litros día, está algo de $1.500. Respondo, ya que estamos, voy respondiendo así, vamos sacándonos encima las dudas. Norma, el agua de ósmosis es un proceso que se compran, ahora ya vienen máquinas pequeñas, se da por un proceso químico en una máquina que entrega agua que es como el agua destilada. O sea, es un agua de excelentísima calidad, muy superior a cualquier agua de red y con valores muy estables en el tiempo y que te permite tener producciones en hidroponía muy superiores. No porque no es condición sine qua non que si no tenemos agua de ósmosis no vamos a producir nada. No. Entonces el agua, sí, Mariano, el agua tiene, hay aguas que hay dureza tolerable, digamos. Depende la zona y depende el objetivo. Si nosotros tenemos un objetivo comercial, sí podemos empezar a pensar en algo más específico. Pero es cuestión de que me consulten, más o menos. No es por esto que tenga que salir a hacer un análisis de agua mañana. Responden, estando dentro de los valores que ahora vamos a ver, y después podemos ampliar lo del agua. Ahí respondo, Jimena, pero es cuestión de ir ajustándolo de acuerdo a la zona en la que viven. Jimena nos pregunta si se podría usar agua destilada, y es un sinónimo agua destilada, perdón, me trabé, agua destilada del agua de ósmosis. Sí, es un sinónimo, son aguas de muy buena calidad, lo que pasa es que el agua destilada es muy cara, cuando uno piensa en volúmenes de 200, 300, 500 litros.
y la demanda diaria empieza a ser alta, uno tiene que hacer un análisis económico bien ajustado, porque puede ser muy lindo y salir todo perfecto, pero una cosa es tener para un uso casero, pero igualmente es un agua cara el agua de ósmosis, porque requiere mucho proceso y es onerosa. Bueno, continúo. Después, si quieren, me interrumpen de nuevo con lo del agua. Cuando nosotros hablamos de hidroponía, vamos a tener las plantas que van a estar produciendo y comiendo, como decimos nosotros, y esa comida se la vamos a dar a través de la solución hidropónica. Cuando hablamos de solución, hablamos de una disolución, como es la definición de solución, de sales nutritivas y agua. Esas sales nutritivas van a contener macronutrientes, que pueden estar clasificados en primarios y secundarios, y micronutrientes que los requieren en menor medida, como puede ser boro, cloro, cobalto, cobre, hierro, todos los que ven ahí, pero no por ello que sean menos importantes. ¿Por qué? Esta es la molécula de la clorofila. Yo les dije que el nitrógeno era un macronutriente, el carbono siempre está presente, el hidrógeno, y aquí está el magnesio. Si el magnesio no está, esta molécula se destruye y nuestras plantas empiezan a estar amarillas. Por eso, siempre es importante, y el fuerte, digamos, de la hidroponía es que nosotros abarcamos todo el espectro de nutrientes que necesitan las plantas. Desde los más pequeñitos, como puede ser o escuchar en internet, como una, por ejemplo, puede ser la de Hoagland, que es una muy conocida, hay más de 150 formulaciones, también hay formulaciones específicas para cada cultivo. Entonces, si nos empieza a faltar el magnesio, ya tenemos un problema productivo importante. A ver que tenemos una consulta, me parece. Sí, sí, Alejandra, y más con todo el agua que tenés ahí. Con un buen filtrado puede andar perfectamente. Lo importante del agua es que no tenga ningún tipo de residuo muy importante como para que te tape las bombas o los filtros. Pero con la disponibilidad que tenés vos ahí de agua, perfectamente podrías hacerlo. Justamente hoy cuando mandaste las fotos al grupo de WhatsApp, recordaba que hace unos años había un emprendimiento de dos señores que habrán tenido 60, 70 años y tenían una producción muy interesante ahí en el Delta, con frutilla, con verdura de hoja, y bueno, después creo que cerraron, no sé la causa, pero me llegó el comentario que habían cerrado. Bueno, acá en esta tabla lo que van a ver, que esto después lo pueden ver tranquilos, son los efectos que tiene cada nutriente en la planta. Entonces, por eso hablamos de macronutrientes cuando la planta lo necesita en mayor cantidad, fíjense que acá están coloreados de distintas maneras, acá tenemos los primarios y los secundarios, y en los micronutrientes también tenemos del que más necesita hacia el que menos necesita. Por ejemplo, el cloro tiene que estar presente, pero en valores muy pequeños, porque si no podemos empezar a generar algún tipo de toxicidad, y ahí es donde tenemos un problema en el crecimiento de nuestras plantas. Cuando hablamos de solución hidropónica, esto que les voy a contar ahora es como nuestra guía para cuando tengan sus plantas, en la escala que las tengan, así tengan una sola planta de tomate o dos de lechuga, o tengan 5.000 plantas con un invernadero súper tecnológico. Hay dos valores fundamentales cuando hablamos de solución, tres diría, en solución hidropónica, que son, uno es pH, el pH es una medida de la acidez o la alcalinidad de una disolución. El pH lo que nos va a marcar
es cuán disponibles van a estar los nutrientes que nosotros preparamos en esa sal que le agregamos al agua. Recuerden, yo le dije que la disolución era agua más sales nutritivas. Estas sales nutritivas tienen una carga de nutrientes que nosotros tenemos que asegurarnos de que estén disponibles para la planta. Entonces, nosotros nos vamos a asegurar que esos nutrientes van a estar disponibles cuando trabajemos con pH entre 5,5 y 7, que son los rangos en los que las lengüitas estas están más gruesas. No, Mariano, el pH, perdón, respondo a una de las consultas de Mariano que pregunta si el pH varía de acuerdo al cultivo. Los requerimientos de pH es igual para todos los cultivos. Para la hidroponía, en general, se dividen. El pH siempre tiene que estar entre 5,5 y 6,5 o 7. El pH óptimo, les repito, por si anotan, 5,5 a 7. Si ustedes están en 7,2, va a estar bien, no se van a morir las plantas. Pero si están en 14 o en 4, sí, estamos en un ambiente muy fuera de la zona de confort de las plantas, que vamos a empezar a ver amarillamiento, se queman los bordes. ¿Por qué? Porque los nutrientes empiezan a no estar disponibles. Entonces la planta no puede nutrirse ni tener todo lo que necesita en todo momento. Lo que varía, respondiendo a la pregunta de Mariano, es la conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica, esa es la definición, es la capacidad de la materia para permitir el flujo de la corriente eléctrica a través de sus partículas. Esta capacidad depende directamente de la estructura atómica del material. Lo importante de la conductividad eléctrica son dos cosas. Estos valores, 1,8 a 2,2 microsiemens por decímetro cuadrado, es una medida de la conductividad eléctrica que también la pueden encontrar en ppm, que es partes por millón. Acá es donde respondo la pregunta de Mariano. Para cultivos de hoja, por caso lechuga, espinaca, selga, apio, rúcula, carola, cibulet, todo lo que sea verde, vamos a estar trabajando en estos valores, 1,8 a 2,2. Cuando ya pensamos en cultivo de fruto, por ejemplo, tomate, pimiento, pepino, melón, sandía, vamos a estar trabajando en valores de 3, 3,6 microsiemens por decímetro cuadrado. Gracias por la pregunta, Cecilia. Esos valores de 1,8 a 2,2 microsiemens equivalen a 1400 a 1600 ppm. También, acá hay un detalle, porque por ahí es muy buscado, el tema de la frutilla en hidroponía. La frutilla en hidroponía tiene que trabajar en valores por debajo de 1,8 porque es un cultivo no solo que de fruta fina requiere un buen cuidado, sino que no tolera bajo ningún concepto la salinidad. Cuando se da en suelo salino, la frutilla no viene directamente, ni hay que intentarlo, porque no va a responder. La solución hidropónica, ustedes me dirán, bueno, tenemos los valores, tenemos la definición y cómo sabemos cuánto es cuánto, digamos. Bueno, lo vamos a medir con estos equipos sencillos. Estos son equipos básicos que los van a encontrar en Mercado Libre. Este es un medidor de pH. Perdón. Esto aquí tiene un bulbo con una ranurita. Siempre nosotros recomendamos la medición que se haga más o menos hasta la mitad de este espacio. Igual es con el medidor de conductividad. Los medidores de conductividad siempre van a ver que dicen así, TDS y S. TDS, respondiendo a lo que decía Cecilia, mide en partes por millón, porque es la totalidad de sales disueltas, porque es una sigla en inglés. Y S es conductividad eléctrica también en inglés, que va a ser medida en microsiemens por decímetro. Nosotros siempre preferimos el valor de microsiemens
porque es más ajustado que el valor de TDS. Porque el valor de TDS muchas veces da 1400, 1500 y nos quedamos tranquilos que estamos en un rango aceptable. Cuando ponemos conductividad eléctrica estamos en valores de 2,4, 2,6 y eso es casi una salmuera para las plantas. Imagínense si ponemos una planta en el agua de aceitunas. Es un ambiente sumamente salino y la planta no está cómoda, digamos, en ese espacio. Otras consideraciones de la solución hidropónica, que son importantes, es la calidad del agua con la que vamos a regar. Siempre el agua de lluvia es la mejor opción porque no tenemos que gastar en colectarla y es un agua súper estable y con valores, pareciera a propósito, pero ajustado al hidropónico. ¿Por qué? Porque la lluvia hoy día, como es lluvia ácida, ya viene con un pH de valores 5,8, 6, que es ideal para no solo preparar las soluciones concentradas, sino para preparar la solución final. La solución concentrada es estas sales nutritivas que yo les decía, se preparan en un pequeño volumen de agua y luego se traslada una dosis al tanque que tenemos nosotros. Otra cosa que puede ocurrir con la solución hidropónica es si nuestro pH está elevado, que eso siempre ocurre, o me sube el pH o tengo el pH por debajo. Eso muchas veces está asociado al agua de red o al agua que ustedes, o de perforación que ustedes puedan encontrar. Ay, perdón, que quería responder algo del chat. Acá estoy. Bueno, ya lo voy a ver el chat. Bueno, ya lo veo y lo respondo después, perdón. Cuando tenemos problemas de pH elevado, podemos bajarlo con ácidos fuertes, como puede ser ácido fosfórico, nítrico o sulfúrico. O bien, les nombro algo que después les voy a mostrar mañana. Nosotros estamos trabajando ahora y somos representantes de una empresa para toda la zona que va desde Coronda casi hasta Reconquista. En cultivos intensivos estamos trabajando con un ablandador de agua de marca Afital, Abland se llama el producto. Lo empezamos a usar hace una semana con excelentísimos resultados. Es un secuestrante de cationes, recalculando, digamos. Los nutrientes, o los nutrientes en general, de todo ese listado que yo les mostré, del cloro, el nitrógeno, el magnesio, el boro, todo eso, algunos tienen valencia, son negativos y otros positivos. Comúnmente, los pH elevados en el agua están asociados a la presencia de carbonatos o bicarbonatos, que es como cuando nosotros comemos mucho, tomamos mucho o algo, que nos tomamos un uvasal. Bueno, el uvasal tiene bicarbonato. El bicarbonato lo que hace es elevar el pH. Por eso sentimos acidez en el estómago. Lo mismo hacemos con el agua. Cuando tenemos pH muy elevado, tenemos que bajarlo. O podemos aplicar ácido, que con el ácido lo que hacemos es empezar a destruir esos carbonatos. Lo que pasa con el ácido es que nos deja residuo de nutrientes. Si bien eso va a la planta, pero lo que nos hace es elevar la conductividad eléctrica, porque tenemos más nutrientes cargados en la misma solución. No sé si me siguen hasta ahí. Bien. Entonces, con este secuestrante, lo que hacemos es, agarramos el agua pura, lo metemos en un tanque, le agregamos tal dosis de acuerdo al pH que tiene nuestra agua. Eso lo que hace es a esos carbonatos y bicarbonatos los encierra en una burbujita y los despega como una soda. Entonces se lleva esos nutrientes, esos carbonatos, y deja el agua en un pH estable que nosotros lo tenemos medido. Para ese pH necesitamos X cantidad de este producto. Entonces no tenemos el exceso de nutrientes que nos pasa con los ácidos. No sé si me expliqué hasta ahí. Cualquier duda, después la anotan y me preguntan. Tomás, si querés te leo dos preguntas
De Sí, Omar. dale, porque no. Sí. Sí. Omar No puedo pregunta. entrar al chat, no sé. Dale, Omar pregunta si se puede usar tanque de fibrocemento o tiene que ser plástico. Mira, Omar, siempre pueden usar el tanque que tengan. Yo no tengo ninguna evidencia de que haya diferencia de aporte de algo del fibrocemento. Es más, en Bolivia están usando chapas de fibrocemento con sustrato para producir verdura y frutillas. Así que no hay ninguna evidencia en lo contrario, digamos. Así que dale para adelante con el tanque de fibrocemento. Siempre la idea es que puedan usar lo que tienen a mano lo más económico posible y que les sea funcional. Te escucho la otra, Alejo. Sí, Jimena pregunta si para bajar el pH se puede poner ácido cítrico. Dice, no entiendo si el secuestrante sirve solo para bajar el pH o para cualquier situación de pH. El secuestrante sirve para bajar el pH, porque lo que hacemos es tratar el agua pura, porque si nosotros pusiéramos el secuestrante en nuestra solución hidropónica, se nos lleva todos los nutrientes que tenemos, entonces las plantas van a andar con agua nomás. Y el ácido cítrico, si tiene y lo consigue, es un ácido bastante fuerte. El tema es, hay gente que le agrega limón, pero el tema es que no son ácidos muy estables en el tiempo. Es cuestión de que lo prueben y vayan midiéndolo. Si por ahí me decís, mira, yo consigo ácido cítrico cerca de donde estoy, y pruébenlo y denle para adelante y me cuentan y vamos aprendiendo entre todos también. La idea es que ustedes no se pongan, si ustedes quieren empezar a producir, así sea, como les dije, un tomate o 5.000 lechugas, empezar de a poco y ir conociendo el agua de su zona, la solución, las plantas cómo responden al clima donde están ustedes, etcétera, etcétera. Siempre la idea es trabajar con las cuestiones locales y que a ustedes no les resulte una erogación fenomenal. Tomás, leo un par de dale. preguntas que vienen a colación del tema. Espera un segundito. No sé Dice por qué no puedo ver el chat. Norma, Sí. dice, antes de hacer la preparación acuosa, ¿se debe primero medir el pH del agua a usar? Sí, siempre es mejor para poder, para poder entregar el agua y que los nutrientes estén más disponibles. Porque si nosotros, por ejemplo, el problema que tenemos un agua de perforación de aquí del norte de la ciudad de Santa Fe, que es el cordón hortícola, y como tiene una historia productiva de muchos años, tantos fertilizantes bastante duros, digamos, que han aplicado, han dejado residuos y se ha ido a la napa. Entonces, nosotros necesitamos bajar el pH de ese agua que ingresa para después poder agregarle la solución y que esté en un pH adecuado. No sé si respondí, Norma, a tu pregunta. Cualquier cosa, repreguntame y lo contesto. Tomás, leo un par más. Sí. Dice Germán que dice, el limón dura poco el efecto. Dice Germán. Exactamente. Bien. Así es, sí. Son ácidos débiles, como el vinagre. Pero si ustedes tienen en su casa, y bueno, y tienen eso, y por ahí no consiguen ácido fosfórico o nítrico, el sulfúrico es muy difícil hay que tener muchísimo cuidado, que no generar una explosión del manejo, las manos, digamos, siempre mejor, sí. Norma se ríe, pero sí, es peligroso manipularlo, los vapores también, hay que tener mucho cuidado. El que se anima, dele para adelante, pero siempre es mejor el nítrico o el fosfórico, lo venden en la agronomía al 30, al 33%, porque si ustedes quieren comprar de grado de laboratorio, va a parecer que son terroristas, le van a hacer completar 90.000 papeles y todo, y uno lo que quiere es comerse una lechuga orgánica, nada más, digamos, ¿no? Pero Tomás, por eso siempre es mejor comprar eso. bueno, Sí, un par más hay y después, bueno, dice Mariano, ¿la conductividad eléctrica se regula con productos? Claro, eso, gracias Mariano, me olvidé de nuestro dicho que siempre decimos. La conductividad eléctrica es como cuando preparamos un jugo TAN o un jugo de sobre.
Hay algunos que les gusta más diluido y hay otros que les gusta más concentrado. A las plantas les gusta en un valor que les guste tomar. Entonces, si nosotros nos pasamos de conductividad eléctrica, vamos a generar un ambiente hostil. Y si está muy por debajo, está diluida. Para llegar a los valores correctos de conductividad, tenemos que, si estamos en valores de conductividad bajos, por debajo de 1,8, por ejemplo, 1,1, 1,2, tenemos que agregar solución hidropónica concentrada. Si estamos por encima, agregamos agua, porque tenemos que diluir esos nutrientes. ¿Me explico? Gracias, Mariano, por la pregunta. Bueno, la Tenía última una por más, ahora. después me dijiste Sí, de Jimena, dice, Sí. bueno, jajaja, todavía no entiendo nada. Dice, igual, Nice. Es normal, es normal. No, sí, son los primeros conceptos, ya de a poco lo van Sí, a sí, mucha a ir información internalizando. junta. Dice, bueno, igual ni sé lo que es, qué es lo del tanque. Debe venir a colación una pregunta anterior. De lo del... Sí, si se puede usar bien, tanque de capaz que, a ver, fibrocemento o me de plástico. imagino, claro, los tanques para almacenar el agua o la solución hidropónica podemos tener o de plástico, que es lo más normal, o podemos tener de fibrocemento, que ya quedan pocos, pero por ahí hay alguno que tiene acceso, o podemos tenerlo idealmente de acero inoxidable, que salen carísimos. Entonces, nosotros vamos a almacenar para luego regar a nuestras plantas, que después les voy a mostrar un poco, para darle el agua con los nutrientes, nosotros tenemos que almacenar eso, porque es un circuito cerrado. Recuerdan que yo les decía que recuperábamos más del 90% del agua que usamos, porque la solución que circula por las raíces después se recupera y se vuelve a inyectar en el sistema. Por eso tenemos más del 95% de eficiencia. Muchas de estas cosas también las vamos a ver el sábado que viene cuando hagamos la transmisión en vivo, que yo les voy a mostrar cómo lo hacemos nosotros. Es mucha información junta, es todo un mundo nuevo esto, es normal, por eso les dejamos la presentación y les dejamos los libros. Hay libros que son un poco más pesados, como el libro de la Universidad de La Plata, que tienen como 140 páginas. Habla de toda la parte fisiológica de las plantas, de todo, esa parte la pueden obviar y ir más de la mitad en adelante. Cuando después lo quieran leer tranquilo, lo hacen, porque también está hecho, enfocado, tiene datos muy técnicos, muy específicos, digamos. Pero cualquier duda o consulta, por más básica que sea, por más, van a decir esto, a mí en la facultad también me decían, el que necesita preguntar y uno dice, no, que voy a preguntar esta cansada, no. Todos estamos aprendiendo, yo sigo aprendiendo, simplemente les cuento un poco más de la experiencia que tenemos, que hace 8 años que estamos con esto. En realidad hace más, pero bueno, productivamente estamos hace 8 años. Bueno, y si nuestro pH está por debajo, lo que hacemos es agregar bicarbonato. Otras cosas importantes en la solución hidropónica, que les diría que es como el corazón de nuestro sistema, digamos, es la cantidad de oxígeno disuelto. A mayor temperatura, menos oxígeno disuelto. Punto y seguido. Cuando la temperatura se eleva del ambiente, el agua que nosotros tenemos en nuestro tanque también se va a elevar. Esa elevación de la temperatura lo que hace es declinar estrepitosamente la cantidad de oxígeno disuelto. Ese oxígeno disuelto, algunos lo pueden medir con un oxímetro, que es parecido a lo que yo les mostraba de pH y conductividad, pero mide el oxígeno disuelto. Como por ahí hacen cuando te pinchan el dedo en los hospitales, que te miden la cantidad de oxígeno que tenés, bueno, esto es parecido. Esa cantidad de oxígeno lo que hace es darnos a nosotros un indicativo de la calidad de nuestra solución. Nosotros dijimos pH, conductividad y oxígeno. Al no tener oxígeno, las plantas no pueden respirar y se genera un ambiente
que se llama hipoxia, que como cuando nosotros nos ponemos azules, bueno, a las plantas les pasa lo mismo, necesitan una cierta cantidad de oxígeno para poder producir y poder estar en su zona de confort, como yo les decía. ¿Cómo hacemos cuando sube el oxígeno? O refrescamos la solución. Miren, nosotros en verano hemos tenido pequeño asesoramiento que hemos hecho, que nos han dicho que han puesto barra de hielo, bolsa entera de hielo, nada funciona, porque no solo alcanza con bajar la temperatura, sino que hay que oxigenar esa solución. No es que automáticamente al bajar la temperatura aparece el oxígeno por arte de magia. Manteniendo baja la temperatura y manteniendo la oxigenación es que nosotros vamos a tener esa circulación y oxigenación necesaria para que las plantas puedan crecer. Cuando nosotros agarremos nuestras plantas, que lo vamos a ver el sábado que viene, levantamos la planta y vemos la raíz. Si la raíz está color blanca, es un indicador perfecto, más allá del pH y la conductividad, de que están en perfectas condiciones. Ahora estamos desarrollando y estamos a punto de representar también a un señor de Córdoba que ha diseñado unos enfriadores automáticos para conductividad, unos enfriadores automáticos para solución hidropónica. Porque el problema es que, lo que les decía, se calienta mucho y se viene abajo el oxígeno. Una de las maneras de oxigenar bien la solución es o agregando oxigenadores como los de pecera, un burbujeo, o bien la caída de recuperación del tanque, que ahora vamos a ver algunos ejemplos, tener una distancia que puede ser 50, 60 centímetros. Siempre tenemos que estar procurando algún tipo de burbujeo en la solución, que no sea estanco, porque al estar en estanqueidad no tenemos presencia de oxígeno. Y lo que también usamos para no solo aportar un poco de oxígeno, sino sanitizar nuestro sistema, porque estamos trabajando con agua y con nutrientes, y eso lo que nos produce es la presencia de algas cuando hay un poco de luz. Tomás. Aplicar... Sí. Sí, perdón. No, porque nos comentan que se está cortando un poco el audio. Ah, bueno. Voy un poco para atrás. ¿Ahí me escuchan? Sí, no sé el tema de la conectividad. No, acá los tengo a todos sentenciados. Nadie está usando nada. Bueno. A lo mejor... Que me digan dónde dejaron, así continúo. ¿Dónde dejaron de escuchar más o menos? Creo que donde estabas comentando el tema de la temperatura. Oxígeno. Sí, del oxígeno y la temperatura. Bien. Bueno, la temperatura, está, como les decía, está asociada al oxígeno. Entonces, nosotros también, al tener una temperatura más o menos aceptable, entre 20 y 25 grados, si está por debajo, también estos equipos que estamos por representar tienen un doble comando, digamos. Van a no solo enfriar la solución, sino en algunas condiciones también la van a enfriar. Perdón, dije enfriar y calentar, eso van a hacer. Estoy cruzado. Entonces, en zonas donde pensamos en producciones más hacia el sur de la Argentina, donde las temperaturas en invierno son bastante hostiles, este equipo va a entregar una temperatura óptima para poder mejorar la productividad. Y a la vez, en zonas donde hay mucho calor, como acá en Santa Fe, por ejemplo, en enero hace 68 grados, imagínense lo que esté el agua, eso es un caldo. Entonces, no solo hace disminuir el oxígeno, sino que también empieza a generar una destrucción del tejido de las raíces. Entonces, cuando se destruye el tejido de las raíces, la planta ya no puede absorber los nutrientes de manera óptima como lo necesitaba. Bueno, yo les conté cómo vamos a alimentar a las plantas. Dijimos que teníamos como dos partes. Las plantas una y los nutrientes del otro. La parte de los nutrientes, la solución, el agua, cómo medirlo, en dónde colocarlo, todo eso ya más o menos lo vimos. Rapidito, pero lo vimos. De a poco cualquier otra duda, mañana pueden hacer de nuevo la consulta. Está el foro también
del campus para que ustedes puedan hacer consultas, le van surgiendo durante la semana o cuando se acuesten hoy a la noche, etc. Ahora tenemos que ver qué planta vamos a hacer con esa solución. Yo acá en esta filmina lo que les quise representar son en general los cultivos más importantes y casi la mayoría que podemos hacer en hidroponía. Este ejemplo lo que podemos hacer son flores. Esta es una imagen de nuevo del INTA de Escobar, de pensamientos. Acá podemos trabajar con flores no solo ornamentales, sino también flores comestibles, que es un mercado que de a poco se está empezando a mover. Podemos cultivar verdura de hoja, lo que quise poner en esta parte del cuadro son, por ejemplo, lo que les decía, espinaca, selga, rúcula, lechuga en sus variedades, mantecosa, crespa, colorada. Hay casi 100 variedades distintas de lechuga, perdón. Después tenemos cultivos de fruto, que acá podemos tener tomate, pimiento, pepino, berenjena, frutilla, melón, sandía, distintos tipos. Acá también pueden encontrar el kale, que ahora está bastante de moda, de a poco se está empezando a popularizar. Y acá también tenemos, que Nelson nos preguntaba por privado, el forraje verde hidropónico. Que esto lo vamos a ver mañana, que es un germinado de 14 días, en lo que se ponen las semillas en un proceso muy sencillo, que es de imbibición, y al cabo de 14 días se logra un colchón de pasto, como ven acá en la foto, con las raíces, las semillas y toda la parte verde. Tiene muchísimas ventajas, es muy eficiente y se logra un aumento productivo muy interesante. Cuando hablamos de sistema hidropónico, dijimos, la solución, las plantas, ahora vamos a ver cómo hacemos. Bueno, de acuerdo a las plantas que vamos a producir, es que vamos a usar distintos sistemas. La clasificación más importante son estos 4 sistemas. Luego vamos a ver algunas variantes, que eso lo vamos a ver mañana a la mañana. Hoy vamos a ver los cultivos en sustrato. Los cultivos en sustrato, aquí tenemos un ejemplo, que esto es tomate. Fíjense las instalaciones, el suelo impermeabilizado con malla para invernadero. Se trabaja con sacos y con un sustrato. Cuando hablamos de sustrato, primero tenemos que decir qué es. Bueno, la definición es todo material sólido de distinto origen, mineral, orgánico, sintético, que lo podemos usar en forma pura o mezcla, y aquí es lo importante, que puede servir para soporte y anclaje de las raíces de las plantas en reemplazo del suelo, y para contener el agua y los nutrientes que las plantas necesitan. ¿Se acuerdan que al principio yo les decía que también se llamaba cultivo sin tierra? Bueno, la función de la tierra, como les decía cuando hablábamos de William Sherrick, que estaban viendo, es que sirve de soporte y anclaje de las raíces, y sirve para entregar el agua y los nutrientes que las plantas necesitan. Entonces, la función del sustrato es esta que les decía, reemplazar la tierra. Por eso hablamos de cultivo sin tierra. Algunas propiedades físicas de la tierra es que la retención de humedad, de acuerdo a la calidad o al tipo de sustrato que usemos, tiene distinta cantidad de poros. Imagínense, por ejemplo, no es lo mismo hacer tomate en piedrita de gato que hacerlo en arena. La porosidad, el espacio que hay entre cada partícula de ese tipo de sustrato es muy distinta a lo que hay en la otra. Entonces, eso lo vamos a medir con la granulometría y la porosidad. Eso yo les cuento bien especificado si ustedes compran una bolsa comercial, pero en general yo les voy a nombrar los más importantes. No es que ustedes tienen que empezar a averiguar qué granulometría y qué porosidad tiene para poder producir. Eso está tabulado, yo les cuento
cómo es que se consigue y cómo es que se tiene en cuenta. Mientras más elevada sea la capacidad de retención del agua del sustrato, menos frecuentes serán los riegos, porque al estar más juntitas esas partículas, el agua queda más retenida en esas partículas. Entonces imagínense, no es lo mismo que nosotros hagamos una planta en bolita de vidrio, que si tiramos un chorro de agua se va enseguida, a que si lo hacemos eso, en una esponja. ¿Me explico? O en arena, o en turba, o en perlita, que es lo que vamos a ver ahora. El espacio, la porosidad, que es el espacio aéreo que queda entre cada partícula, es muy distinto en uno que en otro. Algunas propiedades químico-biológicas, que esto es muy importante cuando hablamos de sustrato, es que debe estar libre de hongos, de algas, de bacterias y de virus. Por eso hablamos que el sustrato tiene que ser inerte. O sea, no tiene que haber ningún tipo de vida en ese sustrato. Perdón. ¿Por qué? Porque la presencia de estos microorganismos lo que nos va a hacer es, digamos en criollo, meternos ruido en nuestra producción. Entonces, nos puede atacar las raíces, puede atacar las plántulas cuando están naciendo. Hay un hongo que se llama damping off, que lo que hace es, se empieza a ver un achicamiento del tallo, se necrosa, o sea, se muere el tallo y se quiebra. Entonces, siempre es fundamental trabajar con sustratos inertes. Por eso no trabajamos con tierra. Porque muchos dicen, ¿qué pasa si yo le agrego la solución hidropónica a la tierra de mi patio? Algo va a pasar. Lo que no sabemos es qué va a pasar. Porque puede ser que haya microorganismos, que haya una dotación de nutrientes que al agregar la solución produzcamos un exceso o un desbalance. Entonces, por eso trabajamos para lograr una nutrición lo más adecuada posible con un sustrato que solo nos garantice eso, que retenga la humedad y que tenga para sostener la planta. ¿Por qué hablamos cultivo en sustrato? Algunas de las características, lo que decía, que tiene que permitir la circulación de aire, esa es una relación más o menos estandarizada, que entre el 15 y el 35% de aire, y el 20 y el 60% de agua, por lo que les decía que las plantas necesitan oxígeno, no solo en la parte aérea, sino en la parte de las raíces también. Y otra de las clasificaciones que los hay químicamente inertes, como arena, grava, perlita o lana de roca. La perlita es una roca volcánica que se funde a 5000 grados, y cuando empieza a burbujear, porque todas las rocas tienen al menos 5% de agua, cuando burbujea se corta en seco el proceso y es del mismo tamaño que una bolita de telgopor, de las que vienen en los puffs, por ejemplo. Bueno, pero estas se destruyen. Son muy porosas y retienen mucho la humedad. Y los hay químicamente activos como la turba, la vermiculita, la corteza de pino y otros, que son orgánicos, pero lo que se hace es, se esterilizan para darle ese grado de inerte, digamos. Porque, o algunos pueden preguntar por cáscara de arroz. La cáscara de arroz también en algunas zonas es muy común. Lo que pasa con la cáscara de arroz es que tiene comúnmente alojada, la cáscara de arroz es así, ahí me ven. Aquí dentro muchas veces tiene la presencia de un hongo, que una vez que uno empieza a regar la solución, que empieza a aplicar la solución, ese hongo se activa, se disemina muy fácilmente y nos trae muchos problemas en las raíces. Por eso se esterilizan, puede ser con calor o con fuego. La cáscara de arroz muchas veces se calcina para eso. Y lo importante es que sean fáciles de mezclar, de desmalezar, de desinfectar y de bajo costo. Por eso siempre es bueno buscar lo que tienen a mano, me consultan lo que necesitan, me dicen, mira, conseguí esto, conseguí viruta de plástico, viruta de hierro, viruta de lo que sea, y lo vemos. Nosotros, por ejemplo, para que se den una idea, los plantines que nosotros compramos traen turba y perlita, que es lo más normal que van a ver, que es la misma composición de muchos de los plantines que ustedes pueden comprar para su patio,
Bueno, eso trae turba y perlita. Ven que trae algo negro y unas bolitas blancas. Bueno, nosotros cuando fabricamos nuestros caños o armamos nuestro sistema tuvimos mucho residuo de PVC. Entonces, en vez de tirarlo, porque siempre somos bastante cuidadosos con los residuos y con el medio ambiente, lo que pensé es, si este PVC por sí solo no puedo usarlo para producir, pues me va a tener mucho ruido en el sistema, va a tener mucho residuo, lo mezclé con esa turba y perlita, entonces aumenté el volumen, la porosidad, y reutilicé un residuo y lo usamos para hacer, por ejemplo, plantines de menta. Entonces, siempre es importante que ustedes, cualquier residuo que tengan, lo puedan reutilizar. Y de esa manera ir probando. Y vamos aprendiendo de todas las experiencias. Los ejemplos, fibra de coco, que la van a ver también, se usa mucho para cultivo de cannabis. Lo que tiene la fibra de coco aumenta mucho su volumen, pero es cara. Acá van a ver vermiculita, que es muy común también. Esto es perlita, al igual que esto. La perlita es muy común. La turba, que las turberas en Argentina están en el sur. Y la espuma fenólica, que son cuadraditos ¿se acuerdan antes cuando en los casamientos o en los cumpleaños ponían unos ladrillos verdes con las flores hincadas? Bueno, ese mismo material era espuma fenólica, nada más que hay una empresa multinacional en Brasil que se encarga de cortarlos de un diámetro para que uno pueda poner los plantinos y las semillas, directamente para producción hidropónica. Ahora les voy a mostrar qué vamos a hacer en cultivo en sustrato. Digamos, ya vimos el sustrato, vimos qué podemos hacer, todo. Para cultivo en sustrato nosotros vamos a hacer siempre cultivos de mediano porte, o cultivo de frutos. Entonces lo que dijimos, frutilla, pepino, pimiento, tomate, flores también. Las flores se hacen en cultivo con sustrato. Lo que vamos a hacer es un sistema de riego por goteo, localizado. En el caso de frutilla, esto va con una cinta de riego por dentro. Son sacos que, en este caso aquí, fíjense que dice Coco Pit, que estos son ya sacos que tienen 1,50 m por 40 de ancho, ya vienen comerciales, fíjense que ya vienen cerrados, se pone uno al lado del otro, y son mucho más fáciles de regar y de armar los invernaderos. Si no, podemos fabricarlo con algún tipo de plástico grueso, de entre 300 y 400 micrones, lo llevamos a una tapicería que nos cortan todo el costado y queda como nosotros siempre decimos como un palito de la selva gigante. Entonces queda como un caramelo grande, adentro está el sustrato, y nosotros vamos a ir colocando las plantas. Podemos hacerlo por riego por cinta, o riego localizado, como ven acá. Fíjense que acá viene la línea de riego, el EVA, y aquí se colocan unas L. No sé si ahí alcanzan a ver que tiene como un arito, que estoy señalando con el mouse. Bueno, esas L se hincan en el sustrato, no pegado al tallo, porque el goteo, si no, va a generar un ambiente propicio para el ataque de hongo y bacterias, un poquito alejado. El agua sube, pega en ese arito, y ahí se genera el goteo. Nosotros podemos tener con timer o riego continuo, siempre todos estos sistemas, fíjense acá abajo también, esta parte negra es el recupero. Nosotros siempre en hidroponía vamos a trabajar recuperando los excedentes de riego, porque ese excedente va a ir a nuestro tanque de riego, ahí vamos a estar midiendo todos los días pH y conductividad para tener siempre ajustados los valores para obtener el máximo de productividad que necesitamos. Este es un ejemplo de frutilla, este es otro ejemplo que se hizo en la zona de Coronda. Otro ejemplo es el de tomate, acá. Otra manera de hacerlo, no solo en sacos, sino en macetas individuales. La ventaja de esto es que por algún problema sanitario, puede ser ataque de algún tipo de plaga o de enfermedad,
se nos enferma alguna de todas estas plantas, lo que hacemos es retiramos esta maceta, la esterilizamos y la volvemos a colocar con una planta nueva. En cambio, si nos atacan el saco, ya tenemos que retirar todo el saco o hay un contagio a toda la planta. Acá estas dos cintas que ustedes ven, los tomates se pueden guiar a un tallo o a 2 tallos. Entonces, acá se guía a 2 tallos. El riego, fíjense que va entrando con esas mangueritas localizado, y aquí, por debajo de esta línea, está el recupero del riego. ¿Tá? Acá no se ve. Otra manera, que nosotros hicimos unas pruebas, son los sacos verticales. Lo que tienen los sacos verticales es que se puede lograr mucha mayor productividad en mucho menor espacio. De esta manera, nosotros, por ejemplo, hicimos unas pruebas con frutilla y colocamos entre 20 y 25 plantas por saco, en cada saco de este. En cambio, con 20 o 25 plantas en tierra necesitábamos más de 1 metro lineal. Entonces nosotros en 30 centímetros, en una baldosa de 30 por 30 centímetros, logramos la productividad de casi 2 metros lineales. Aquí lo que se hace un riego por goteo en la parte superior y se recupera el excedente y se vuelve a reinyectar. Bueno, hasta ahí es donde vamos a ver hoy. Alejo, no sé cómo estamos con el tiempo. Y bueno, si quieren, abrimos a las consultas y mañana vamos a ver los otros sistemas, incluido el forraje verde y la presentación de lo que hacemos un poquito, digamos. Tomás, bueno. Perfecto, Sí, bueno, decime. abrimos el espacio de consultas. Sí, a ver, voy a dejar de compartir a ver si puedo ver el chat. Ay, me apareció. A ver, Esto. ajá, ¿podés verlo? Ahí puedo ver el chat, ahí está. Bueno, a ver. Espera un segundo que te digo desde dónde más o menos. Juan Cristófoli, ¿cuál es? Voy para arriba. Espera sí, más para Escucho arriba. bien, ¿cuál es la Nelson nos pregunta cuál es la temperatura óptima. Nelson, no sé si te refería a la solución. La temperatura óptima es entre 15 y 25 grados. Sigo para abajo. Tomás, si querés. Juan, no. Sí, te escucho. No sé desde dónde estás. Desde la de Juan Cristófoli a las 7:58. No, volvés. Bueno, desde las 7:48 está Gaby Ramírez. Ahí voy, ahí subo, llegó. Patricia. A ver. Jimena. Germán, el limón dura poco. Hasta ahí habíamos dejado. Sí, después. Y Mariano había preguntado cómo la conductividad se regula con productos. Yo le había dicho que sí. Bien. Jimena, no te asustes, que es normal que no entiendas nada. De a poco se te pasa, no te preocupes. Lo que necesiten ya saben que estamos para responderle. ¿Cuánto bicarbonato se debe colocar por litro de agua? Pregunta Gaby. Eso siempre nosotros recomendamos muy poquito, algo de 3 gramos, 2 gramos. Siempre uno tiene que ir ajustándolo de acuerdo al agua que tiene. No arrancar con 100 gramos porque el pH se va a ir a 14 y vamos a tener un ambiente muy hostil para las plantas. Siempre muy poquito porque el bicarbonato actúa enseguida. Continúo aquí con las preguntas. Patricia nos pregunta, cuando el agua vuelve al tanque, ¿se debe corregir, es decir, medir nuevamente para reponer nutrientes? Sí, Patricia, siempre, todos los días nosotros estamos midiendo pH y conductividad. Se puede tener sistemas mucho más evolucionados en lo que uno tenga mediciones con sondas, con sensores, que lo haga, qué sé yo, cada hora, pero es demasiado fanático y muy oneroso, digamos. Realmente, para hacer esa inversión, siempre uno tiene que pensar si realmente le va a representar un aumento significativo de la producción o con medir una vez por día ya alcanza. Las plantas no van a morirse si tienen menos o más productos. Por supuesto, si están 20 días con un pH de 10,
sí, van a tener muchos problemas, pero si están un día con pH, con agua por demás, y al otro día agregamos solución, el problema se corrige. No es que es tan exclusivo ni tan estricto. Entonces, siempre uno va jugando con eso. Cecilia nos pregunta qué cantidad de solución concentrada hay que agregar para subir, por ejemplo, 2 puntos de conductividad. Para agregar 2 puntos de conductividad, tenés que estar agregando algo a la solución que nosotros vendemos, entre 8 y 10 litros, cada 1000 litros de agua. La proporción que mañana les voy a mostrar es 4 mililitros por litro de agua. Entonces, nosotros vamos a ir midiendo, hay una relación estimativa que por cada litro que uno agregue, va aumentando entre 264 y 270 microsiemens por centímetro. Más o menos esa es la relación. Omar nos pregunta la solución que ofrecen en el mercado libre es de confiar. Hay muchas, hay algunas que no han tenido resultado, hay otras que sí lo han tenido, y nosotros la que vendemos no hemos tenido nunca problemas y siempre estamos disponibles para las consultas y para cualquier inconveniente que tienen. Nosotros nos gusta siempre acompañarlo desde el más grande al más pequeño, y de esa manera que estén tranquilos que tienen el respaldo nuestro y de la empresa que representamos, que son productos muy confiables, y los ayudamos en esto de si tienen que aumentar el pH, si no, siempre alguna otra consulta surge, y para eso estamos. No es que lo dejamos en Pampa y la Vía y lo único que nos interesa es vender, sino que lo único que nos interesa es que ustedes puedan hacerlo, puedan emprender, y para eso estamos, para darle una mano. Germán, no sé cuál es el rango de temperatura a qué te referís. Si el rango de temperatura de producción, por ejemplo, para lechuga la temperatura óptima es 25 grados, con una humedad ambiente entre 30 y 35% sería ideal. Imagínense que acá en Santa Fe en el verano tenemos temperatura por encima de 40, 42, 45 grados, lo pueden sentir la gente que es aquí de la ciudad, y con humedad relativa por encima del 90%. Entonces las plantas muchas veces sobreviven en el verano, y en el otoño y en primavera es cuando se ven las mejores productividades. Sigo. Se sigue cortando el audio. ¿Ahora me escuchan bien? Ya llegué tarde con eso. La temperatura del agua, Germán, lo que les decía, entre 15 y 25 grados es el óptimo. Sigo. Nelson, la temperatura óptima parece ya la respondí del ambiente y de la solución. Cualquier duda me podés repreguntar. ¿Cuál recomiendo para principiantes? Nosotros tenemos sistemas y kits de hidroponía para principiantes, que se los voy a mostrar mañana. Son para el hogar, los más pequeños son para 35 plantas, traen los caños, la bombita, la solución, las conexiones, el tacho, y si el timer, y si podemos tratamos de conseguir plantina en la zona donde están. Si no, en el tercer encuentro vamos a ver, los que somos autodidactas, cómo poder armarse un pequeño kit en su casa, con materiales que pueden conseguir en cualquier ferretería. Por eso la idea de este curso es que sea algo bien práctico, pero para ello necesitamos algunos conceptos teóricos de base, que después cuando ustedes lo asimilen, les van a surgir más dudas, pero van a estar mucho más preparados para poder enfrentar algunos problemas, y si no, van a tener mi WhatsApp, me consultan y me escriben: Tomás, me pasa la planta esto, tengo esto, el medidor no me llega, etcétera, etcétera, etcétera. Que son preguntas normales. Omar nos pregunta cuál es la distancia que recomienda entre las plantas y el techo del invernadero. Bien, ya nos fuimos a mañana y ya lo respondo. La distancia varía de acuerdo a las plantas. Para el caso, por ejemplo, de
lechuga o de cultivos de un porte más achaparrado y más hacia los costados, como puede ser también, ahora estamos probando con escarola, vamos a ver si el distanciamiento estamos probando el normal. En lechuga se recomienda entre 25 y 30 centímetros entre plantas, siempre usando un sistema que se llama 3 bolillos. 3 bolillos. Lo que se hace es, a ver, se lo grafico acá con la mano. Si nosotros ponemos en un caño 2 plantas en esta ubicación, la del otro caño tiene que ir en el medio de estos 2 agujeros. Generamos un triángulo. Ese triángulo nosotros podemos hacerlo en zigzag, uno con otro, para no hacer un sombrero de una planta sobre otra, y de esa manera poder tener la misma cantidad de plantas en los 2 caños. ¿Me explico? Se llama 3 bolillos, después lo pueden googlear, les va a aparecer perfectamente. Para el caso de, por ejemplo, rúcula, que es un cultivo muy normal y muy requerido en hidroponía, lo que vamos a hacer es a 12 o 13 centímetros, porque son cultivos más de porte erguido, o por ejemplo como el cibulet, entonces necesitamos menos distanciamiento para tener más productividad por metro cuadrado. Y para armar un paquete nosotros vamos a necesitar necesitamos concentrar más la producción para poder armar el paquete, igual que la espinaca. ¿Me explico? Entonces, porque si no, para armar, si ponemos una planta por hueco en la rúcula, necesitamos un montón de espacio y ya es antieconómico para hacer. Por eso, en 2 o 3 lugarcitos, en 2 o 3 huecos, nosotros ya tendríamos que estar pudiendo armar un paquetito. Otro, el carbón vegetal se puede usar, sí se puede usar perfectamente, solo hay que intensificar un poco más los riegos y nada más. El poliéster o goma espuma, depende del sistema, Germán. Mañana vamos a ver el cultivo de raíz flotante, ahí se usa mucho más. Y el objetivo comúnmente del poliéster o la goma espuma es de sostener el tallo, no de poner las raíces dentro de la goma espuma, porque nosotros necesitamos que las raíces estén en contacto con algún tipo de líquido. Entonces, lo que vamos a hacer con la espuma, que ustedes lo van a ver muchas veces en internet, es sostener el tallo. Mañana lo vamos a ver en los cultivos de raíz flotante sobre todo. Juan nos pregunta cuáles son las flores comestibles que se pueden cultivar. Bien, si ustedes buscan en Google, o les nombro algunas, pensamiento, rosa, claveles, las flores de albahaca también, de cibulet, las de lavanda. Nosotros hemos vendido flores de lavanda para tragos. También algunos que se puedan acordar de alguna anécdota de campo, alguna gente antes agarraba, y ahora se sigue usando, las flores de zapallo y las flores de calabaza, se cortan, se hace un marinado y se hacen fritas, y dicen que son riquísimas. Yo nunca las probé, pero se usa mucho. Las flores comestibles, cuando hablamos de flores comestibles, lo usan mucho en ensaladas y para decorar postres o platos. El problema con las flores comestibles es que hay que ajustar muy bien el tema del ambiente de producción, que no haya ningún ataque de plaga, porque imagínense que cualquier bichito, por más pequeño que sea, si pican en el pétalo, ninguno de nosotros va a comer una ensalada o un plato donde tenga una flor picada o rajada. Son platos que son muy costosos y los chefs son muy exigentes con eso. Y otra de las cuestiones en la flores comestible es la comercialización. Imagínense si nosotros tenemos que sacar acá en Santa Fe una flor de pensamiento un 10 de enero al mediodía, con 40 grados, tenemos que refrigerarla automáticamente, hay que llevarla, bueno. Son distintas cuestiones, aspectos que hay que tener en cuenta, la comercialización y de acuerdo al producto. Jimena nos pregunta, no entiendo cómo se hace el saco. Mira, Jimena, imagínate, como yo le decía, un palito de la selva. ¿Viste que el palito de la selva se ata en las 2 puntas? Bueno, es un tubo de plástico blando, como puede ser el plástico negro,
que se usa para tapar las motos, las casas, o tienen tapando el, qué sé yo, el lavadero de su casa, por ejemplo, bueno, lo haces un tubo, se cose en el costado, o bien se puede comprar ya hecho, se llena de sustrato y se ata en las puntas. Entonces vos vas a tener, por ejemplo, a ver, tengo un encendedor aquí. ¿Ahí lo ves? Bueno, mira, suponete que esto es un saco, las plantas van a ir acá, y adentro, en la parte interior del encendedor, está todo nuestro sustrato, que el único objetivo que va a tener va a ser sostener la planta en las raíces y darle humedad. Jimena nos pregunta si se puede usar tubo de PVC en vez de saco. Sí, mañana vamos a ver los otros dos sistemas que se usan tubo de PVC o tubo específico, como hoy mostraban, creo que era Cecilia que mostraba en Chaco, que había comprado los caños específicos para hidroponía, que mañana les voy a contar por qué son específicos, que es el sistema de NFT, que es por la sigla en inglés de técnica de film de nutrientes. Norma nos pregunta, ¿los cultivos de hidroponía, cualquiera sea, llevan el mismo tiempo de madurez que los que realizan en tierra? No, Norma, son otra de las ventajas, ¿se acuerdan que decíamos? Era el acortamiento de los ciclos. Nosotros estamos logrando producciones todo el año, o sea, más de 12, podemos llegar a 12 o 14 cosechas de lechuga, por ejemplo. Y lo que se hace, como la planta tiene todo lo que necesita en todo momento, logramos productividades mucho más elevadas, no solo por metro cuadrado, sino en el tiempo. Entonces, de esa manera, nosotros tenemos un sistema mucho más eficiente y con productos de mucha calidad y mucha mayor durabilidad. Camilo nos pregunta, ¿hay distintos tipos de sistema de recupero? Nosotros el que comúnmente usamos es un caño que recolecta todo el excedente y retoma, lo vamos a ver en el cuarto encuentro, en la transmisión en vivo, con un caño de 63, que es el que usamos nosotros, puede ser de distintos sistemas, pero siempre hay que pensar en un sistema que inyecta la solución al sistema, puede ser en el saco o en los caños, y el excedente de riego, que siempre lo va a haber, lo vamos a recuperar en el otro extremo, en donde inyectamos, y de esa manera luego conducimos ese líquido a donde esté alojado nuestro tanque, y ahí mismo ya estamos recuperando. Fernando nos pregunta, ¿solamente midiendo pH y conductividad puedo tener control? Sí, en general sí. Siempre la otra parte del oxígeno lo trabajamos con el tema de la caída o con algún tipo de aireador de pecera. Mariano nos pregunta, en una pantalla se refería a agua oxigenada 33 mililitros cada 1000 litros, ¿qué función cumple? Sí, no solo aporta oxígeno, sino que también nos ayuda a sanitizar y a erradicar un poco las algas, y siempre el oxígeno es importante trabajarlo no solo con eso, sino con el tema de la caída, que yo le decía, o con el oxigenador. Y lo que nos ayuda también a tener una buena sanidad en las raíces. Cuando nosotros aplicamos agua oxigenada, a los 2 días ya vemos una mejora considerable en el ambiente radicular. Vemos raíces sanas y bien blancas, que eso es otro indicador que yo les decía, para poder tener una buena calidad de la producción. Continúa Alejo. ¿Cuál es el valor de pH ideal? El valor de pH ideal es entre 5,8 y 6. Si nos ponemos en muy exquisito. Juan Pablo nos pregunta, en un sistema de NFT, ¿qué distancia tienen que estar las plantas entre sí? Plantas de hoja verde, como les decía, 25 centímetros, en rúcula 13 centímetros. ¿Qué pasa si por alguna de las razones que vos explicaste se enferma la raíz de una planta y se puede recuperar o hay que sacarle el sistema? Si vemos un ataque en las raíces, ahí en el tema de las raíces puede haber ataque de hongos, que el más normal puede ser uno que se llama Phytium, que se escribe con pH, P-H-Y-T-I-U-M. Se lo escribo acá en el chat. Esperen que pongo para todos primero. Ahí está.
Fitium. Eso es un hongo que se da, que puede atacar las raíces y lo que hace es una hipoxia. El hongo coloniza las raíces, se genera un ambiente muy quieto ahí y la planta no absorbe oxígeno ni nutrientes y ustedes van a ver que la planta está verde pero parece chicharrada, pero sigue estando verde, no se quema porque no tiene riego. Lo que hacemos ahí es, aportamos agua oxigenada para sanitizar, podemos aportar algún tipo de fungicida, que ahí ya tenemos un ruido porque estamos aplicando un producto químico, o bien hay que retirar la planta y reemplazar la solución, sanitizar todo y volver a replantar. Dependiendo, yo les digo, cada uno hace lo que puede, como quiere. Acá no hay recetas mágicas ni nada. El que quiere aplicar una corrección química se puede hacer. Esa decisión la toma cada uno consigo mismo, digamos. Ay, que me fui abajo con la consulta. Ah, no, ya estoy cerca. Juan nos pregunta qué marca representar. Yo vivo en Santa Fe Capital. Sí, después pasame dónde están. Sí, mañana les voy a contar dónde estamos y la marca que representamos. Tenemos 3 marcas. Hidromix, que es la de la solución hidropónica. Afital, que tenemos una paleta de más de 20 productos para cultivos intensivos. FFO, que es una enmienda biológica líquida. Yo se las nombro, mañana se los explico. Ya mucha información en junta. Y además estamos trabajando con estos intercambiadores para la temperatura. Y también representamos unos módulos todos automatizados de una empresa de Chaco que son módulos de 40 metros de largo por 2,5 de ancho para producir entre 15 y 18 toneladas de forraje al mes. Mañana les cuento todo eso y les paso los videos, para no abrumarlos hoy. Pregunta Sergio, ¿cuál es la medida del caño para iniciar? Nosotros recomendamos los caños de 63. Si ustedes pueden conseguir en su zona caños de 75 o de 80, son los ideales. Pueden también comprarse, como hizo Cecilia, los caños específicos para hidroponía, pero son caros. Un caño de 6 metros está a $35. Nosotros, aprovechando lo de las marcas que me preguntaban, estamos empezando a trabajar con una empresa de Carden de Areco para tener todos sistemas de riego, no solo para pequeños productores de forraje verde, sino también empezando a desarrollar caño específico para hidroponía, pero con fabricación nacional, mucho más económico. Nos pregunta Jimena, ¿la solución nutritiva qué sería? ¿Es el agua con los nutrientes? ¿Es lo que le agrega al sustrato? Sí, Jimena, cuando hablamos de solución, la solución, así sea un café con leche o un jugo TAN, tiene una parte de un soluto y un solvente. El solvente en general, para este caso es el agua, y el soluto son las sales. Es como que agregar sal de cocina al agua. En vez que sea sal de cocina que tiene cloruro de sodio, estas sales tienen todas las nutrientes que la planta necesita en todo momento. Nelson nos pregunta qué costo aproximado tiene producir una planta de lechuga una vez instalado el sistema. Eso estamos trabajando en medirlo este año y vamos a empezar con 2 o 3 estudiantes de distintas carreras, pero aproximadamente, imagínate que producir una planta de lechuga hoy día puede estar embolsada. Una cosa sería lista para el mercado, que lleva el packaging, que es, nosotros las vendemos, muchas veces usted por ahí en su zona, si ven en los super, lechuga hidropónica, muchas veces lo comercializan a raíz desnudo. Ven una bolsa con una planta adentro. Nosotros lo que hacemos es una bolsa con las raíces. ¿Se acuerdan la primer diapo que yo les mostraba? Que les decía que la retengan. Bueno, la planta sale así, entera, con las raíces. No es que se corta como las otras. Bueno, acá justo Norma nos nombra así, 80 el paquete. Norma, vos que vivís acá en Santa Fe, ese precio del alvear, una acá en el supermercado que nosotros vendemos, que ellos la venden 80 pesos. Esa lechuga que vos ves con la cinta verde,
la que vendemos nosotros, que viene con con líquido, entonces la planta está viva. Esa es otra de las ventajas del packaging que nosotros hacemos. La Sí, planta sigue correcto. viva y dura en perfectas condiciones entre 7 a 10 días. Y si Sí, por ahí se ¿verdad? empieza a achicharrar, le agregamos un poquito de agua o le pones en un vasito con agua y te En un queda como frasco. 3 meses. En un frasco queda perfecta. Exactamente. Sí. Muchas gracias, Norma. Consulta de Jimena, ¿para el sistema de NFT no es el que se usa sustrato o es otro? No, Jimena, el sistema de sustrato es uno que lleva justamente ese material que es el sustrato para poder sostener la planta. Porque si nosotros hacemos, una planta de tomate con las raíces directamente en el agua, como es el sistema de NFT o de raíz flotante, la planta no la podemos sostener. Imagínense una planta de tomate cuando carga, por decirle, 5 o 6 kilos de tomate, no tenemos cómo sostener a esa planta. Entonces necesitamos un anclaje para poder sostener esa planta y después guiarla por su tallo, guiarla a una parte superior y poder sostener la planta, para poder sostener esa producción. No sé si me expliqué. Bien. Germán nos pregunta, ¿al plantín hay que sacarle el sustrato para ponerlo en los caños? Sí, eso se lo voy a explicar mañana. Se limpia para que ese excedente de sustrato no se vaya a nuestro sistema de riego y no tape la bomba. Por eso siempre es bueno tener algún tipo de filtro. Desde una media vieja, o como la que usaban antes la media mujer, las marrones, o un sistema más sofisticado, como puede ser un filtro de anilla, un filtro de malla, o, por ejemplo, ahora que hablamos de filtro, que hablábamos del agua de lluvia, hay sistemas de marca Tinacos, aquí se lo escribo para que lo busquen. Esa es la marca que fabrican cañas también. Eso tienen un sistema que en la parte de la recolección del agua de lluvia, usted lo colocan en el caño de desagüe, en el que se iba para la calle, usted dice, bueno, no, acá pongo un desvío para colectar el agua en un tanque, el agua de lluvia, lo ponen ahí y tiene 3 filtros, uno de carbón, uno de malla y uno de tela, que te entrega el agua en perfectas condiciones y con un pH clavado en 7, pues lo tenemos probado con la casa de sanitario que vende acá. Ya termino, Alejo, no te agarré la cabeza. ¿Cuánto cuesta producir entonces la lechuga, la planta de lechuga? Sí, no lo nombré al final, fui por el packaging. De costo podemos estar hablando entre 2 y 3 pesos. Los costos van variando porque muchas cosas están dolarizadas, los plásticos están atados al dólar, es muy variable, pero más o menos podríamos estar ahí. No tenemos tampoco medido cuántos centímetros tiene la cinta que le ponemos y eso en el total, digamos, tenemos que trabajarlo. Lo vamos a trabajar con 2 o 3 estudiantes de distintas carreras que nos han pedido para hacerlo, así que bueno, ya cuando tenga el valor se los voy a contar. Cecilia nos pregunta, ¿agua oxigenada 10% está bien para sanitizar? Sí, eso no lo expliqué. El agua común, el agua oxigenada común que venden en las farmacias, de 10 volúmenes. Si por ahí tienen acceso a alguna empresa que venda para tambos que se usa, ahí también van a conseguir los ácidos agrícolas y el agua oxigenada. Mucho más económico. Imagínense, nosotros compramos 20 litros de agua oxigenada de 10 volúmenes, sale 800 pesos, los 20 litros. Si ustedes van a comprar 150 mililitros, a la farmacia le van a cobrar 100 o 120 pesos. Entonces pueden pensar, si se ponen a fraccionar agua oxigenada o hacen hidroponía, a ver qué es más negocio. Pero bueno, esos son los costos. Con una tapita en 50 litros, lo van a controlar perfectamente. Norma nos pregunta tiempo de biodigestora, los de tinacos. Una cosa son los tanques y otra cosa es este sistema de filtrado del agua de lluvia.
tienen distintos. Y tienen biodigestores también los de la marca Tinacos. Bueno, no sé si tienen alguna otra consulta. Yo sé que es mucha información junta en 1 horita y pico, pero bueno. Ingeniero. Sí, Sí, no, colega, ¿cómo le va? reiterar que ahora, bueno, subimos el video al campus virtual, que lo van a tener ahí para volver a ver y para rever. Bueno, y mañana, vamos a dejar la foto para mañana porque ya estamos todos cansados. Y mañana es bueno, a las 9:30 si pueden ir conectándose. Y Perfecto. bueno, para arrancar, sí, para iniciar a las 10. Así que bueno, en un ratito yo subo el video de este encuentro de hoy. Bueno, muchas gracias a todos. No sé si decirles si he sido claro, mucha información junta, pero bueno, hoy mientras se van durmiendo y todo, les van a surgir un montón más de dudas. Anótenlas y mañana me las pasan. Si no, me escriben por el grupo WhatsApp, no hay ningún problema. Estamos siempre abiertos a poder ayudarlos y son muchas cosas juntas, es todo un mundo, pero hay cosas que es importante tener en cuenta. Acá hay alguna otra consulta. ¿Podría repetir lo del Chaco del FBH? Sí, Nelson. Mañana voy a poner unos videos que son de los módulos, que son totalmente automatizados, con el agua climatizada. Yo te digo, el costo es de $8.200 puesto en el campo, más flete, más viático. Cuando uno se pone a ver, mañana les hago la relación, digamos, porque nos parece que no es tan oneroso. Hay otros sistemas imagínense un container de los que están en los puertos, bueno, ahí adentro se mete todo automatizado en una nave espacial y se produce forraje adentro, pero salen $60.000. Entonces uno tiene que empezar a estudiarlo, Nelson, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación? Claro. ¿Cuál es la relación costo-beneficio de eso? La idea de estos módulos es que sean algo no muy costoso y que son sistemas que se amortizan en el tiempo, muy fácil de manejar, muy fácil de capacitar al personal. Imagínense que ese $50.000 se abre la puerta medio centímetro y ya tenés una alarma en el celular. Baja la temperatura y tenés una alarma. Entonces, hay un señor acá en San Justo, provincia de Santa Fe, que una vez se compró uno y lo dejó de usar porque tiene tanta tecnología y nadie se lo repara, nadie se lo sabe manejar. Entonces, una cosa requiere mucha mano de obra y la otra es mucho más sencilla. Pero mañana se los muestro y les muestro otro video de algo futurista. Yo sé que estamos, como decía Alejo, todos cansados, así que quedamos a disposición para lo que necesiten. Si quieren hacerlo por el WhatsApp o por el foro, lo que sea. Hay muchos canales para evacuar las dudas, así que bueno. Si no hay más consultas, nos vemos mañana. Descansen bien. Buenas noches, gracias por la foto. Están enviando. Vamos. Cocinen algo rico y nos vemos mañana. Dale. Un beso grande a todos, hasta luego, buenas noches. Dale, gracias, nos vemos. Chau. Hasta luego, buenas noches. Chao, muchas gracias, hasta mañana. Chao, buenas noches. Gracias, muy claro. Gracias, buenas noches. Buenas noches, hasta Nos vemos mañana. mañana. Mañana.